Si estás aquí, es porque sabes que el 2025 puede ser el mejor año de tu vida, pero necesitas un plan claro para hacerlo realidad. Hoy te invito a descubrir cómo transformar tu año desde este mismo momento, comenzando con un cambio de mentalidad y acción. En este video no solo vamos a hablar de metas, sino de cómo puedes tomar control total de tu vida y avanzar con propósito, energía y motivación hacia lo que siempre has soñado. La diferencia entre un año ordinario y un año extraordinario radica en las decisiones que tomamos hoy. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que no te sirve y dar paso a nuevas oportunidades? Vamos a trabajar juntos para que el 2025 sea un año de crecimiento personal, de éxito y de bienestar. A través de consejos prácticos y estrategias efectivas, descubrirás cómo establecer metas claras, mantenerte enfocado en lo importante y superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino. Este es el primer paso hacia el cambio y no hay mejor momento que ahora. No esperes más. Haz de este 2025 el año que transformes tu vida por completo. Antes de continuar con el contenido, ¿puedes decirnos desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escribe en los comentarios. Vamos a empezar. Descubre el poder de la calma. Imagina por un momento un escenario completamente diferente al que estás viviendo ahora. Un instante de absoluto silencio, donde las preocupaciones del día a día se disipan y encuentras una claridad inesperada. ¿Te has detenido a pensar en cómo sería tu vida si pudieras disfrutar de este tipo de calma, incluso en medio del caos que suele rodearnos? La vida moderna nos impulsa a vivir aceleradamente, siempre corriendo detrás de metas, obligaciones y expectativas ajenas. Nos hemos acostumbrado a que nuestra mente esté constantemente sobrecargada de pensamientos, emociones y tareas por resolver. Pero, ¿realmente estamos viviendo o solo estamos sobreviviendo? En el 2025 es hora de que nos enfrentemos a una verdad incómoda. El ajetreo constante, el estrés y la ansiedad no nos están llevando a una vida plena, sino que están nublando nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y de disfrutar el presente. La calma no solo es una opción, es una necesidad urgente para redirigir nuestras vidas hacia un camino de paz, claridad y bienestar. Vivir en calma no significa huir de los desafíos, sino enfrentarlos con una mente serena y consciente. La mayoría de nosotros actúa desde el impulso, respondiendo a las situaciones con prisas y emociones desbordadas. ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado por no dar espacio a la calma? ¿Cuántas veces tu mente ha estado tan agitada que ni siquiera has tenido tiempo de reflexionar sobre lo que realmente deseas en la vida? La calma no es solo una herramienta para relajarse, es la clave para alcanzar el máximo potencial. Nos permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia y tomar decisiones más acertadas, basadas en lo que realmente importa y no en lo que nos presiona el mundo a hacer. El 2025 es tu oportunidad para cambiar ese patrón. Al aprender a valorar y practicar la calma, puedes empezar a tomar decisiones más alineadas con tus valores, a construir relaciones más saludables y, lo más importante, a encontrar paz interior. Este año, comprométete a desacelerar, a respirar profundamente y a dejar espacio para la calma en tu vida. Solo así podrás descubrir lo que verdaderamente te mueve y lo que deseas crear en el futuro. La calma no es un lujo, es un poder que transformará tu vida. ¿Estás listo para comenzar? La importancia de vivir en el ahora. ¿Cuántas veces has dejado que tu mente se quede atrapada en el pasado, reviviendo errores, arrepentimientos y situaciones que ya no puedes cambiar? ¿O te has encontrado preocupado por el futuro, temiendo lo que podría o no suceder? Es fácil perderse entre lo que ya fue y lo que podría ser,
Pero la verdad es que ambos, pasado y futuro, son solo ilusiones que nos roban el presente, el único tiempo real que realmente poseemos. Este 2025 es hora de que despiertes a una verdad fundamental. El ahora es todo lo que tienes. Cada segundo que dejas pasar sin realmente vivirlo es un segundo perdido para siempre. Y es que, la mayoría de las veces, estamos tan preocupados por el mañana o arrastrando el peso de lo que ya no podemos cambiar, que olvidamos que lo único que podemos controlar es el presente. No importa cuántas veces intentes, no podrás cambiar el pasado y el futuro, por muy preparado que estés, siempre tendrá incertidumbres. ¿Qué pasaría si empezaras a enfocar tu energía en lo que realmente importa, el momento presente? Al aprender a vivir el ahora, dejas de ser esclavo de tus pensamientos, tus miedos y tus expectativas, y te conviertes en el creador de tu vida. El ahora es donde están las oportunidades para tomar decisiones sabias, para disfrutar de las pequeñas cosas, para crear conexiones profundas con las personas y sobre todo para ser tú mismo sin las presiones del pasado ni las expectativas del futuro. Vivir plenamente en el ahora no es fácil, sobre todo cuando estamos rodeados de distracciones y de una cultura que siempre está mirando hacia adelante, pero al hacer el esfuerzo de centrarte en el momento presente, podrás experimentar una paz y satisfacción que hasta ahora quizás no habías conocido. Este 2025 haz el compromiso de estar presente, de vivir con intención, sin las cadenas del pasado ni la ansiedad por el futuro. Solo así podrás comenzar a ver cómo tu vida se llena de propósito, alegría y claridad. Deja de esperar que las circunstancias cambien para ser feliz o para actuar. El momento perfecto es ahora. Este año, atrévete a vivir el presente con todo lo que tienes. Aceptación, la clave de la paz interior. La vida rara vez sigue el camino que planeamos. Nos encontramos con obstáculos, situaciones inesperadas y momentos de incertidumbre que nos sacuden, haciéndonos sentir que hemos perdido el control. En esos momentos surge una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué esto me está pasando? La respuesta no siempre es clara, pero hay algo fundamental que puedes aprender: la aceptación. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirse o conformarse con una vida de mediocridad. No es un acto de pasividad, sino de sabiduría. Es entender que, aunque no siempre tengamos el control sobre lo que sucede, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos. En 2025 es el momento perfecto para aprender que la paz interior no viene de tener todo bajo control, sino de aceptar lo que la vida te trae, por más inesperado que sea. Cuando luchamos contra las circunstancias que no podemos modificar, solo generamos más dolor y frustración. Pero al aceptar, liberamos esa carga emocional. Aceptar no significa que debamos estar felices con todo lo que pasa, sino simplemente dejar de resistirnos, comprender que cada experiencia tiene algo valioso que enseñarnos. Quizás lo que estás viviendo no es lo que esperabas, pero siempre hay un propósito detrás de las dificultades, algo que nos empuja a crecer, a adaptarnos y a descubrir nuestra verdadera fortaleza. Este 2025 toma una decisión poderosa: aceptar lo que no puedes cambiar. Encuentra la paz interior en el acto de soltar lo que te pesa. No te permitas seguir aferrado a lo que ya no tiene cabida en tu vida. Al aceptar, no solo te liberas de la ansiedad, sino que te das el espacio para recibir lo nuevo, lo que sí está destinado para ti. La aceptación es la clave para alcanzar una paz profunda y duradera. Es el camino hacia la verdadera libertad emocional y espiritual. Si este video te ha dado una nueva visión,
Muestra tu apoyo dejando un like. Tu gratitud nos impulsa a seguir creando más contenido para ti. El poder de la gratitud. ¿Alguna vez has sentido que todo está en contra tuya? Las dificultades, los desafíos y los problemas pueden hacer que perdamos la perspectiva de lo que realmente importa. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de centrarnos solo en lo negativo, sin ver las bendiciones que nos rodean. Sin embargo, hay un secreto transformador que puede cambiar todo: la gratitud. La gratitud no es solo una actitud positiva, es una poderosa herramienta para transformar tu vida. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, comienzas a abrir tu mente a nuevas oportunidades, incluso en los momentos de adversidad. No importa lo difíciles que sean las circunstancias, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Esa pequeña chispa de gratitud puede ser suficiente para renovar tu energía y cambiar tu perspectiva en 2025. La ciencia ha demostrado que practicar la gratitud regularmente puede reducir el estrés, aumentar la felicidad y mejorar la salud mental. Pero más allá de los beneficios físicos y emocionales, la gratitud es una puerta a nuevas oportunidades. Cuando te enfocas en lo positivo, no solo elevas tu vibración, sino que atraes más cosas buenas a tu vida. ¿Quién no quiere más razones para sonreír, para sentirse pleno y agradecido por cada día? Este 2025, haz de la gratitud una práctica diaria. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, piensa en 3 cosas por las cuales estás agradecido. Puede ser algo pequeño, como una taza de café caliente, o algo grande, como la salud o el amor en tu vida. A medida que incorporas la gratitud en tu vida, descubrirás que, aunque los desafíos sigan llegando, tendrás una perspectiva renovada que te permitirá enfrentarlos con fuerza y positividad. La gratitud tiene el poder de abrir nuevas puertas, de hacerte ver las bendiciones incluso en las pruebas y de llenar tu vida de una energía positiva que atraerá lo mejor para ti. Metas claras, caminos llenos de luz. Vivir sin un propósito claro es como navegar en un mar sin brújula. Cada día parece una lucha, sin rumbo ni dirección. Pero cuando estableces metas claras, cuando sabes exactamente lo que quieres y por qué lo quieres, todo comienza a cambiar. La vida deja de ser una serie de decisiones al azar y se convierte en un camino lleno de luz, guiado por el propósito que le das. ¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en círculos sin avanzar realmente? Eso ocurre cuando nuestras metas no están claras o no están alineadas con lo que realmente somos. Es fácil caer en la trampa de perseguir sueños que otros nos imponen o de seguir caminos que no resuenan con nuestra esencia. Sin embargo, cuando defines metas auténticas, aquellas que provienen de tu corazón, tu vida comienza a tomar una nueva dirección. 2025 es el año perfecto para comenzar de nuevo. Haz un balance de tu vida y pregúntate, ¿qué quiero lograr realmente este año? ¿Qué sueños quiero perseguir? Pero no te detengas solo en la superficie. Es importante que esas metas estén alineadas con lo que realmente eres. No se trata solo de alcanzar objetivos materiales, sino de crear una vida que te haga sentir pleno y realizado. Cuando tienes metas claras, tu mente y tu corazón se enfocan en lo que realmente importa. Las distracciones disminuyen y las oportunidades parecen aparecer de la nada. Las metas no solo te dan dirección, sino que te impulsan a tomar acción con determinación y confianza. Con metas claras, cada paso que des será un avance hacia la vida que deseas. Este año, no vivas a la deriva. Toma el control de tu destino, define tus metas auténticas y comienza a caminar hacia un 2025 lleno de propósito, claridad y luz.
El equilibrio entre cuerpo y mente. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige más trabajo, más responsabilidades, más expectativas. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso te agota? ¿Qué pasa cuando tu mente está tan sobrecargada que tu cuerpo ya no responde? El equilibrio entre cuerpo y mente no es solo un lujo, es una necesidad. En 2025, si realmente deseas transformar tu vida, debes empezar por cuidar de lo más importante, tu bienestar físico y mental. En la vorágine de la vida moderna, solemos olvidarnos de escuchar nuestro cuerpo. Vivimos a 1000 por hora, buscando resultados rápidos, ignorando las señales de agotamiento que el cuerpo nos da. La mente también se sobrecarga con pensamientos constantes, preocupaciones por el futuro, remordimientos por el pasado. Esta desconexión nos lleva a una vida llena de estrés, ansiedad y enfermedades, y nos impide disfrutar del presente y de las oportunidades que la vida tiene para ofrecer. La verdad es que el bienestar no es solo físico ni mental, es la armonía entre ambos. Tu cuerpo necesita movimiento, pero también descanso. Tu mente necesita concentración, pero también relajación. Si uno de estos dos aspectos está fuera de balance, tu vida comienza a desequilibrarse, y es ahí donde se empieza a perder la paz y la energía vital. Este año es momento de dejar de lado las excusas. Es hora de incorporar prácticas sencillas y efectivas que ayuden a restablecer ese equilibrio que tanto necesitas. Ya sea meditar, hacer ejercicio, dormir lo necesario o simplemente tomarte un tiempo para ti mismo, es fundamental que comiences a priorizarte. No se trata de hacer todo de golpe, sino de incorporar hábitos que te nutran física y mentalmente cada día. El equilibrio entre cuerpo y mente no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere disciplina, autocompasión y tiempo. Pero los resultados valen la pena. Cuando tu cuerpo y mente están en sintonía, todo fluye con mayor facilidad. La claridad, la paz interior y la energía que necesitas para enfrentar cualquier desafío se convierten en parte de tu vida diaria. Así que, en este 2025, deja de ignorar las señales de tu cuerpo y tu mente. Da el primer paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Tu bienestar es el fundamento de todo lo demás. Sin él, todo lo demás pierde sentido. Simplifica tu vida. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cuánto peso innecesario cargas en tu vida? Nos pasamos años acumulando cosas, compromisos, preocupaciones y expectativas que al final solo nos frenan. Vivimos en una constante sobrecarga, rodeados de lo que debería ser, pero sin darnos cuenta de lo que realmente necesitamos. En 2025 es hora de simplificar. Es hora de liberarte de lo que te frena y de crear espacio para lo esencial. Piensa en tu vida como un armario desordenado. Cada rincón está lleno de cosas que ya no usas, de recuerdos que te pesaban, de proyectos a medio terminar, de promesas que nunca cumpliste y de una interminable lista de tareas que no tienen sentido. ¿Cuántas de esas cosas realmente aportan algo a tu vida? La realidad es que muchas veces nos aferramos a lo que no sirve, por miedo a soltar, por la falsa creencia de que más es mejor, o simplemente por no querer enfrentar lo que realmente importa. En este 2025, dejar de complicarnos es una necesidad. La vida es más simple de lo que pensamos, pero nos empeñamos en hacerla más difícil de lo que debería ser. Cuando quitamos lo innecesario, cuando eliminamos el ruido, lo que queda es lo verdaderamente importante. Las personas que amas, tus sueños, tus valores. Es hora de decir adiós a lo que no contribuye a tu bienestar, a lo que te consume tiempo y energía sin retribuirte nada a cambio. Simplificar
no es solo reducir la cantidad de cosas físicas, sino también las emociones, los pensamientos y las expectativas que no te permiten avanzar. ¿Cuántas veces te has sobrecargado con responsabilidades ajenas? ¿Cuántas veces has aceptado compromisos por obligación sin pensar en tu bienestar? Es momento de poner límites, de decir no a lo que no te hace bien y de aprender a decir sí a lo que realmente te mueve. El impacto de simplificar tu vida es poderoso. Cuando eliminas lo que no importa, abres espacio para la paz, la claridad y la motivación que te permiten enfocar tu energía en lo que verdaderamente quieres. Es una liberación. Es un acto de valentía. No se trata solo de hacer menos, se trata de hacer lo que realmente importa. Así que, en este nuevo año, da el paso hacia una vida más ligera. Haz el compromiso contigo mismo de soltar lo que te pesa. No dejes que las complicaciones te roben la claridad. El futuro es ahora y la simplicidad es la llave para encontrar tu verdadero propósito. Resiliencia en momentos difíciles. La vida no es fácil. Nadie te prepara para lo que realmente te espera. Nos han enseñado a que todo debe salir bien, que las cosas deben ir por un camino recto, que no deben haber obstáculos en el camino hacia nuestros sueños. Pero la verdad es que, al final, la vida siempre tiene sus pruebas, y la manera en que las enfrentas es lo que define tu destino. Los momentos difíciles no son una excepción, son la norma. Las crisis, los fracasos, las pérdidas, las decepciones, todos pasamos por ellos. Nadie está exento. Lo que cambia es cómo reaccionamos ante ellos. ¿Vas a dejar que te destruyan o vas a encontrar la fuerza para seguir adelante? La resiliencia no es una cualidad innata, es una habilidad que se cultiva, y se cultiva en los momentos más oscuros. Cuando la vida te golpea, puedes sentir que el mundo se derrumba, que ya no hay esperanza, que todo lo que has construido ha caído en pedazos. Y es normal sentir eso. El dolor es real, la frustración es real y el miedo es real. Pero lo que también es real es tu capacidad para levantarte, para reconstruir lo que creías perdido, para transformar el sufrimiento en crecimiento. La resiliencia no significa no sentir, no significa no caer, significa tener la capacidad de levantarse, de aprender, de adaptarse. Es la fortaleza mental que te permite ver cada dificultad como una oportunidad para crecer. Cada error, cada tropiezo es una lección en el camino hacia tu mejor versión. Y cuanto más fuerte es la tormenta, más profunda es la raíz de tu crecimiento. A lo largo de tu vida, te enfrentarás a desafíos que parecerán insuperables. Habrá momentos en los que querrás rendirte, momentos en los que pensarás que no vale la pena seguir luchando. Pero en esos momentos es cuando debes recordar que las grandes historias no se escriben en la calma, sino en la lucha. Las personas más fuertes no son las que nunca han caído, sino las que han caído y se han levantado una y otra vez. La resiliencia te da la libertad de convertir cada adversidad en una victoria. Te permite salir más fuerte, más sabio y más decidido. En 2025 es el momento de fortalecer tu capacidad para enfrentar los desafíos con la convicción de que, pase lo que pase, siempre podrás superar lo que se te presente. La vida no se mide por lo que te sucede, sino por cómo eliges reaccionar ante ello. No importa cuán oscuro parezca el camino, lo que importa es tu determinación para seguir adelante. Cada vez que te caigas, recuerda que el secreto no está en evitar las caídas, sino en levantarte con más fuerza. Eso es lo que te lleva a alcanzar tus metas. Eso es lo que te transforma. En cada desafío hay una oportunidad esperando ser tomada. No te detengas ahora. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora? Deja un comentario aquí abajo.
La belleza de ser auténtico. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige cumplir con expectativas que no son nuestras. Nos dicen cómo debemos vestir, qué debemos pensar, qué metas debemos alcanzar y hasta qué emociones debemos sentir. La presión es tan grande que sin darnos cuenta comenzamos a dejar de ser quienes realmente somos. Nos perdemos en la búsqueda de la aprobación externa, buscando siempre la validación de los demás. Pero, ¿realmente vale la pena? La sociedad nos ha vendido una idea distorsionada de lo que significa el éxito, la felicidad y el propósito. Nos han hecho creer que solo valemos si somos aceptados por todos, si seguimos la corriente, si cumplimos con una lista de estándares establecidos por otros. Nos han convencido de que ser diferente es un defecto, cuando en realidad la verdadera fuerza radica en nuestra singularidad. Si no te has dado cuenta aún, permíteme decirte algo importante. Vivir para cumplir las expectativas ajenas es una de las formas más rápidas de perderte a ti mismo. En este 2025 es hora de liberar todo eso. Es hora de soltar las cadenas de las opiniones de los demás y abrazar tu autenticidad. La belleza de ser auténtico radica en ser fiel a lo que realmente eres, no lo que otros creen que deberías ser. La autenticidad no tiene que ver con lo que la sociedad te impone. Se trata de lo que tu corazón sabe que es cierto. Se trata de vivir según tus propios valores, tus principios y tus sueños. Dejar de lado las expectativas de los demás no significa ser egoísta ni vivir de manera irresponsable. Se trata de ser honesto contigo mismo, de no sacrificar tu paz interior por agradar a los demás. Cuando abrazas tu verdadera esencia, cuando te permites ser tú mismo sin máscaras ni disfraces, entonces encuentras una libertad indescriptible. Esa libertad te da el poder de tomar decisiones que realmente te acerquen a tu propósito y te permitan vivir una vida genuina. Te voy a ser sincero, la gente no siempre va a entenderte. No todos van a estar de acuerdo con tus elecciones y algunos incluso te juzgarán por no seguir el mismo camino que todos. Pero, ¿sabes qué? Eso no tiene importancia. La opinión de los demás no debe dictar cómo vives tu vida. La libertad de ser tú mismo es un regalo que solo tú puedes darte. Y cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan, empiezas a ver el mundo de una manera completamente nueva. No te conformes con ser una copia de lo que otros esperan de ti. No te conformes con una vida que no resuene con tu alma. Es hora de dejar de lado el miedo al rechazo y empezar a vivir con autenticidad. Al final, la gente que realmente vale la pena estará a tu lado precisamente por quién eres, no por lo que aparentas ser. Este 2025 es el momento perfecto para dejar atrás todo lo que te ha estado frenando y empezar a ser tú mismo. No permitas que las voces del mundo ahoguen tu propia voz. La verdadera belleza está en la autenticidad y la mayor libertad es ser quien realmente eres, sin miedo y sin reservas. Deja que tu esencia brille sin pedir permiso a nadie. En este nuevo año, haz una promesa. Serás fiel a ti mismo, sin importar lo que digan o piensen los demás. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay nada más hermoso ni más poderoso que vivir tu vida siendo genuinamente tú. El silencio como transformación. Vivimos en una era en la que el ruido nos rodea constantemente. Las redes sociales, los mensajes, la televisión, la música, las conversaciones sin fin. El ruido está por todas partes. Nos bombardean con información, opiniones ajenas y expectativas que no pedimos, llevándonos a un estado constante de agitación mental. El problema es que, en este torbellino, a menudo olvidamos lo que realmente importa. Y lo más grave, no sabemos cómo escuchar lo que hay dentro de nosotros mismos.
En medio de todo este ruido, nos hemos desconectado de nuestra propia esencia. Vivimos buscando respuestas externas, esperando que alguien más nos diga qué hacer, cómo pensar, cómo sentir. Nos olvidamos de que la respuesta real siempre ha estado dentro de nosotros, pero el ruido no nos deja escucharlo. Esta desconexión nos lleva a vivir de manera superficial, sin claridad, sin propósito. Vivimos deprisa, reaccionando a lo que sucede a nuestro alrededor, en lugar de tomar un momento para detenernos y reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos. Ahora, imagina por un momento un espacio de completo silencio, un lugar donde puedas desconectar de todo lo que no es esencial, un lugar donde no haya distracciones, ni ruido, ni presiones externas, solo tú y tus pensamientos. Suena difícil, ¿verdad? Pero ese es el tipo de espacio que necesitamos para realmente crecer, para encontrar respuestas y para transformar nuestra vida. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espacio de reflexión, de introspección, de conexión profunda contigo mismo. Es allí donde puedes examinar tus pensamientos, reconocer tus emociones y alinear tus acciones con tus valores más profundos. Es en el silencio donde podemos hallar la claridad necesaria para tomar decisiones importantes, para dejar atrás lo que no nos sirve y avanzar hacia lo que realmente deseamos. En un mundo tan ruidoso, el silencio se convierte en un acto de rebelión. Nos obliga a desacelerar, a mirar hacia adentro y a cuestionar lo que realmente queremos. El silencio no es vacío, es lleno de posibilidades. Es en esos momentos de calma cuando nuestras mejores ideas surgen, cuando nuestras respuestas internas emergen con fuerza. Si buscas claridad en el próximo año, si deseas transformar tu vida, el silencio debe convertirse en tu mejor aliado. Solo cuando aprendemos a abrazar el silencio, comenzamos a comprender la dirección que realmente debemos seguir. Este 2025, haz un compromiso contigo mismo. Busca el silencio en medio del caos. Dedica tiempo cada día a desconectarte de todo lo que te rodea. Cierra los ojos, respira profundamente y escucha. Lo que descubras en ese espacio de paz interna puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. El silencio, aunque incómodo al principio, será el catalizador para tu transformación personal. Deja que el ruido del mundo se desvanezca y escucha la sabiduría que reside dentro de ti. Solo en ese espacio de quietud podrás encontrar la verdadera claridad y la paz que necesitas para avanzar con propósito en este nuevo año. Y aquí es donde comienza tu verdadera transformación. El 2025 no tiene que ser un año más de rutinas vacías, ni de metas que se pierden en el camino. Este es el momento de tomar el control, de decidir quién quieres ser, qué quieres lograr y cómo vas a vivir cada día. Hoy es el primer paso hacia esa nueva versión de ti mismo. Recuerda, todo lo que necesitas para cambiar tu vida ya está dentro de ti. Solo hace falta un poco de valentía, un poco de enfoque y sobre todo el deseo de vivir de acuerdo con lo que realmente te importa. No esperes a que el calendario te dé permiso para cambiar. Comienza ahora, con pequeños pasos que te llevarán a un gran año. Así que, ¿estás listo para hacer de 2025 el mejor año de tu vida? No dejes que las excusas te frenen. No dejes que el miedo te controle. La transformación comienza hoy, y tú eres el único responsable de hacerla realidad. Es tu momento. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha inspirado este video, comparte esta energía con quienes más lo necesiten y juntos hagamos de este año algo realmente épico. Nos vemos en el próximo video y que el 2025 sea un año lleno de propósito, paz y logros para ti.